El primer acuerdo que firmaron ayer los representantes de la guerrilla de las FARC con el gobierno colombiano sobre los temas agrarios, yo creo que se abre perspectiva de que este año se firme el acuerdo definitivo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. La paz es lo que mandata la Constitución Política Nacional. La Constitución Política Nacional no mandata hacer la guerra, sino hacer la paz. Y el presidente Santos está buscando la paz para nuestro país. Por eso me parece importante el acuerdo en el día de ayer. Personalmente creo que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Porque Colombia está cansada de un conflicto armado interno que va a cumplir 50 años y no nos ha servido para nada. Nos ha servido para generar más violencia y odio en nuestro país. Yo sí creo que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Y yo creo que la guerrilla de las FARC puede ser un gran aliado estratégico del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra las bandas criminales. Pues las víctimas tienen que saber de que hoy hay una responsabilidad y una obligación del Estado colombiano, que es reparar a las víctimas de la violencia. Y obviamente que ese ya es un compromiso del Estado colombiano. El Estado colombiano ya reconoció más de 5.500.000 víctimas que tienen el derecho a ser reparadas. Y todo aquel que haya violado los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, sea del Estado, sea del sector privado, los fiscales y los jueces tienen la obligación de investigar y de sancionar a todo el que haya violado o violado los derechos humanos o el derecho internacional humanitario en nuestro país. Pues yo reivindico el acuerdo que llegó ayer la guerrilla de las FARC con los representantes del gobierno sobre los temas agrarios. Y obviamente que ese acuerdo debe llevar a una gran reflexión política en el país. Es que los grandes dueños de la tierra deben de entender que la tierra debe tener límites, que la tierra debe ayudar, entre otros, para la seguridad alimentaria en el país y para dar el empleo en el país. Es profundamente contrarrevolucionaria el asesinato de 11 soldados, el secuestro del cabo Fabio Huertas. Es contrarrevolucionaria porque es contra Colombia y es contra la paz. Hoy lo que tenemos que exigirle a la guerrilla del Ejército de Liberación es que si realmente desea la paz, debe poner en libertad y sin condiciones al cabo del Ejército Fabio Huertas. Pues yo ya he dicho públicamente que yo no voy a aspirar a ser fórmula vicepresidencial de nadie y que obviamente me toca defender el derecho constitucional del presidente de la República de que él puede ser candidato a la presidencia de la República. Es que la Constitución política es la que mandata que el presidente de Colombia puede ser candidato a la presidencia de la República. En el caso de su pregunta, yo no voy a ser candidato a la vicepresidencia absolutamente de nadie. Yo lo que aspiro a ser candidato a un gobierno local, si Dios me da vida y salud, a octubre del 2015. El mensaje es que el asesinato de los 11 soldados y el secuestro del cabo del ejército por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es una acción profundamente contrarrevolucionaria porque es contra Colombia y contra el deseo de paz del pueblo colombiano. Y que lo que tiene que hacer la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es poner en libertad y sin ningún tipo de condiciones al cabo del Ejército Fabio Huertas. Pues el presidente de la República tiene toda la voluntad política de firmar la paz este año. Ahora tenemos que exigirle la sociedad civil y la comunidad internacional a la guerrilla de las FARC que digan que van a firmar el acuerdo de paz este año. La postura de la vicepresidencia de la República es que queremos que el doctor Iriarte le vaya muy bien como gobernador del Huila y que le vaya muy bien en su gestión a cada uno de los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Huila. Y en segundo lugar, valorar el compromiso del señor gobernador del Huila y el señor alcalde de Neiva de contribuir al desarrollo de una política pública en materia de derechos humanos y por eso está haciendo este foro de los derechos humanos en el Huila. El propósito es consolidar una política pública en materia de derechos humanos aquí en el Huila. Hoy hay un reconocimiento de la comunidad internacional de que Colombia es un país garante en el respeto de los procedimientos en materia de derechos humanos. Colombia es un país en progreso en materia de derechos humanos. Te pongo un ejemplo. Hoy usted no encuentra ningún servidor público, sea del orden civil o militar, a nivel nacional, a nivel regional o local, que sobre pretexto de perseguir a los grupos armados ilegales diga que se puede violentar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Yo creo que es un avance muy importante. Toda amenaza contra la libertad de prensa es un atentado contra la democracia y contra la política de los derechos humanos. ¿Qué actor es el que más viola los derechos humanos en Colombia? Yo creo que los que más violan los derechos humanos en Colombia son las bandas criminales, el narcotráfico y también la guerrilla colombiana.